Conocida coloquialmente como la Ciudad del Viento, es la tercera ciudad con mayor número de habitantes en Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los Ángeles. Chicago se encuentra en el estado de Illinois y es la sede del condado de Cook a lo largo de la costa suroeste del lago Michigan. Según los relatos de los exploradores españoles del siglo XII, los indios de Illinois fueron los primeros en reclamar un territorio que llamaron Chickawaw y que significa poderoso, fuerte o grande. Fue utilizado por muchos jefes de tribu para significar que eran grandes jefes. La ciudad de Chicago está dividida en 77 barrios o áreas comunitarias. Se considera a esta ciudad como el origen de los rascacielos. Actualmente el edificio más alto es el Willis Tower, antes llamado Sears Tower. Según el censo del 2010 al 2013, habían ya 2.695.598 personas residiendo en Chicago. Chicago ha sido reconocida a lo largo de los años como una ciudad pro bicicletas y con más de 160 kilómetros de ciclovías, Chicago es el paraíso de los ciclistas. La ciudad de Chicago presume de tener dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo. Por un lado, al sur de la ciudad se encuentra la Universidad de Chicago, cuna de 85 premios Nobel y que tiene escuelas de prestigio mundial. Estados Unidos posee el sistema de salud más grande del mundo y Chicago podría considerarse como la capital de este sistema. Chicago. Vamos a conocer lo que la diáspora en esa ciudad, en ese lugar, tiene que decir. Este es el espacio de cada miércoles reservado a los salvadoreños que viven en el exterior para poder hacer sus valoraciones también de esta realidad nacional y de la realidad que vive nuestra comunidad cuando está fuera de las fronteras. Este es el vínculo, esta es la posibilidad de integración en el pensamiento de los salvadoreños, estén donde estén. Así que es importante que cada miércoles nos demos cita para escuchar también a los salvadoreños que están en el exterior. Con nosotros Carlos Martínez, también director y fundador del periódico Día a Día, que se edita en Los Ángeles y es el conductor también de este espacio cada miércoles. Carlos, bienvenido, qué gusto nuevamente tenerte con nosotros. Gracias, Rafael, buenos días y buenos días a todos los televidentes en El Salvador y en el mundo a través de esta voz que nos ha dado el Canal 8 y agradecerles siempre pues para tenerla, que nuestros compatriotas tengan la oportunidad de expresar qué es lo que está pasando ahí, cuál es su pensamiento para nuestro querido país, El Salvador. ¿Qué tal va la semana para los salvadoreños en el exterior? ¿Hay noticias interesantes? Bueno, pues lo que ahorita está en boga es el tema migratorio en Estados Unidos, donde está la mayor cantidad, del 80% de los salvadoreños en el mundo. Pues ahí las organizaciones comunitarias, todo tipo de organizaciones, pues están tratando de presionar a los congresistas, pues para que antes de que se vayan de vacaciones, puedan acelerar la reforma, pues, o por lo menos que se dé lo más pronto posible, ¿va? Y próximamente viene el 15 de septiembre, que en Los Ángeles es el evento más grande de todos los salvadoreños en el mundo. Más de 250,000 personas, un desfile que ya hasta las autoridades angelinas han dicho, miren, pues ya no mucho, va. Hay veces dura hasta 4, 5, 6 horas el desfile de todas las organizaciones centroamericanas, así es que siempre hay actividad allá con nuestra gente en el exterior, siempre hay mucha actividad. ¿Y cómo ves? Y preguntaba esto porque el tema de la posible intervención militar de Estados Unidos a Siria trae el tema otra vez de los enemigos de Estados Unidos, el proteger más las fronteras, de esta condición de más alerta en Estados Unidos. ¿Impacta esto el tema de la reforma? No. Más tal vez hasta se puede ver que muchos latinos están en el ejército, que están tratando de defender los intereses de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, una de las primeras potencias, la primera potencia mundial, pues está observando qué es lo que está pasando en el mundo y bueno, pues ellos toman sus decisiones, cada país toma sus propias decisiones, estén algunos de acuerdo o no estén de acuerdo, así como se está dando ahorita en la ONU, pero los latinos allá participan mucho en las Fuerzas Armadas y no hay muchos movimientos bruscos, así hay unos subes y bajas de la bolsa de valores. Dejar el tema, mire, lo vamos a discutir otro momento y darle más largas al asunto.
Podría ser, sí, podría ser, así es que, pero pues estamos optimistas, pues, ¿verdad? Que ahorita con este impulso que se ha dado en la reforma migratoria, pues se va a llegar a feliz término. Vamos a platicar hoy, entiendo, allá está en Chicago Óscar Chacón. Sí, Óscar Chacón es un luchador social que lo conozco desde hace, quizás 15, 20 años, que nos hemos encontrado en diferentes eventos de todo tipo, pues en beneficio de los compatriotas en el exterior. Él es muy conocedor de esto muy profundamente, de los temas migratorios, y conoce mucho de la realidad de nuestros compatriotas, y él dirige una organización salvadoreña latinoamericana, y yo creo que va a ser hoy en esta mañana se va a conocer de mucho de todo. Pues vamos entonces con Óscar, démosle la bienvenida, está desde Chicago con nosotros. Muy buenos días, Óscar, gracias por atender esta invitación y ser parte de esta... Es un placer estar con ustedes, diáspora. Rafael. Igual también un saludo cariñoso para Carlos. Agradezco la oportunidad al Canal 8 que me brinda de estar esta mañana con ustedes, así es que es un placer. Siempre, Óscar, a nuestros invitados les preguntamos, ¿desde hace cuánto te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Y cómo has desarrollado tu vida fuera de El Salvador? Claro. Bueno, yo tengo ya 33 años de vivir en los Estados Unidos de América. Salí en 1980. La razón principal fue la inestabilidad política, el ambiente de constante miedo que se vivía por aquellos años en El Salvador. Yo estaba muy joven en aquel entonces y mis papás consideraron que era lo más prudente emigrar, y lo hice a la ciudad de Nueva York, donde viví por aproximadamente 5 años. Luego viví en la ciudad de Boston, en la ciudad de Washington, en la ciudad de San Francisco. Ya tengo ahora 12 años viviendo aquí en la ciudad de Chicago, que, como dijeron en su introducción, es conocida popularmente como la ciudad de los vientos. ¿Y qué piensas de la estabilidad en El Salvador, así como para entrar un poco en este ir y venir de ideas desde afuera, porque tú la mencionaste en lo que fue tu salida? ¿Cómo ves ahora El Salvador? Claro. ¿Estable o menos estable? Claro, yo te diría, Rafa, que definitivamente para muchos salvadoreños sigue siendo un problema grave la falta de condiciones óptimas para el desarrollo pleno. Creo que sigue siendo la razón estructural por la cual mucha gente se va, y se ha visto agravado esto con el problema de la inseguridad ciudadana. Escuchamos con frecuencia pues que esta es una de las razones por las cuales mucho nuevo inmigrante decide irse de El Salvador. Obviamente, como salvadoreños en Estados Unidos, nos preocupa este tema. Consideramos de que la migración es un derecho que cualquier persona debería de tener la opción de ejercer, pero creemos que deberíamos de hacer más esfuerzos de los que hemos hecho hasta ahora. Todos, digo, no solamente los salvadoreños en el exterior, sino los partidos políticos, el gobierno, las instituciones salvadoreñas, la empresa privada, para garantizar que El Salvador sea un lugar donde la gente se sienta plenamente satisfecha, y que por tanto la tentación de irse de El Salvador vaya decreciendo y pase a ser algo pues que la gente lo ejerza si quiere, pero no porque se sienta de ninguna manera forzada a tener que salir de nuestro querido país. Claro, algunos piensan que eso nunca se va a evitar, pero cuando uno ve las cifras de migración, por ejemplo de Panamá, que casi es cero, o Costa Rica, que son muy bajas, uno puede también pensar en que esto se va a detener. Pero no, definitivamente. Hablando de tu relación con El Salvador, tú vienes más o menos seguido. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? ¿Y qué vistes de El Salvador? ¿Que te gustó o que no te gustó? ¿Cómo se ha desarrollado un poco la cosa? Claro, pues yo vengo con relativa frecuencia. Estoy en un promedio, diría, 4 o 5 veces de regreso a El Salvador por año. Acabo de regresar hace una semana. Estuve precisamente en el país haciendo una visita de carácter informativo sobre el tema de la potencial reforma a la política de inmigración, ya que hemos descubierto que es un tema sobre el cual hay entendimientos muy generales que no permiten a la gente realmente hacer un buen juicio de qué es lo que está próximo a suceder sobre un tema tan importante. El Salvador sigue siendo un país, yo viajo también a los otros países centroamericanos por razones de trabajo, y creo que sin duda alguna El Salvador es un país muy atractivo, a pesar de todo lo que se pueda decir en términos de la seguridad ciudadana. Vemos con frecuencia que El Salvador es un país lleno de energía, es un país que tiene indudablemente atractivos para otros países centroamericanos,
Nos parece que es muy importante reconocer los avances que han habido también en cuanto al tema que se mencionaba temprano en el programa de la libertad de expresión, la libertad de asociación. Es interesantísimo ver cómo el país ha evolucionado de hace 25, 30 años hasta la fecha. Entonces yo creo que el país sigue siendo un país en muchos sentidos ejemplo para otros. Por supuesto hay una cantidad de problemas que superar todavía, pero yo por lo menos me siento siempre satisfecho de estar de regreso en el país y de buscar junto con otras personas que comparten las mismas ideales que yo tengo, maneras en que podemos ayudar a que el país sea mucho mejor de lo que ahora es. Oscar, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estamos por ahí en Chicago? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el ambiente? Pues todavía gozando de un clima placentero, Carlos, lo cual se nos va a acabar muy pronto, ya que nuestro invierno tiende a ser muy largo y es uno de los más temidos en los Estados Unidos, simplemente porque tenemos temperaturas sumamente frías a lo largo de los meses de invierno. Bueno, yo creo que a estas alturas ya te has de ver acostumbrado, así como se acostumbran nuestros compatriotas. Tengo conocimiento que hay una isla allá por el lado de Alaska, que hay más de 10,000 salvadoreños pescando y que ahí las temperaturas llegan a menos 40, pero pues esa es nuestra gente luchadora. Volviendo a Estados Unidos, me gustaría escuchar, digamos, cómo fueron tus orígenes en el tema de la lucha social, en qué organizaciones has estado y en cuál estás ahorita, pues, que entiendo que representando una organización latinoamericana veniste al país en estos días. Claro, con mucho gusto. Pues la verdad es que mis orígenes en este tema datan casi desde los momentos en que llegué a Estados Unidos. Yo llegué en un momento en el cual Estados Unidos estaba estrenando una nueva ley relacionada al tema del asilo político. Como deberíamos de recordar, en los años 70, 80, la región centroamericana, particularmente Guatemala, El Salvador, Nicaragua, se caracterizaban por un ambiente de mucha inseguridad, precisamente por las guerras civiles que se libraron en estos países, lo cual generó un flujo migratorio de personas buscando específicamente asilo político muy numeroso en Estados Unidos. Dio la casualidad que los centroamericanos pasamos a ser el grupo ideal para probar la manera en que la nueva ley de asilo iba a funcionar. Yo tuve la fortuna de involucrarme en ese trabajo desde el año 1980. Me desempeñé eventualmente como paralegal en casos de asilo político y trabajé por alrededor de 5 o 6 años en ese campo. Ese tema me llevó obviamente a descubrir otras aristas del tema migratorio, incluyendo la exploración más a fondo de por qué la gente se viene de sus países, lo cual me tiró por algunos años al campo del desarrollo económico internacional, donde trabajé para una institución basada en Boston en ese campo de trabajo, pero regresé eventualmente en el año 1991 al campo de los derechos de las comunidades migrantes, de la política de inmigración, y me he desempeñado prácticamente desde 1991 como mi ocupación profesional en el trabajo con organizaciones comunitarias que tienen mucho enfoque, como ya dije, en el tema migratorio. Fue hasta el año 2007 que finalmente logramos, junto con un grupo de líderes migrantes de otras partes de América Latina, dar vida a lo que ahora se conoce como la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, que es la organización más importante que agrupa a organizaciones de inmigrantes de América Latina que vivimos en Estados Unidos, que nos preocupan los temas tales como la política de inmigración y otros campos de la política pública, e igual nos preocupan nuestros países de origen. Eso es lo que tratamos de hacer desde la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, conocida por sus siglas en inglés como NALAC. Así es que en pocas palabras te puedo decir que ese ha sido mi recorrido a lo largo de los pasados 30 y pico de años. Según tengo entendido, la organización que tú representas como presidente ejecutivo incide en las actividades políticas y de todo tipo ahí en Chicago. ¿Nos puedes expresar en qué han incidido ustedes en estos últimos años?
Bueno, clarificar quizás que la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas es una entidad de carácter nacional en Estados Unidos. De hecho, tenemos miembros en 16 estados de la Unión Americana, 21 ciudades, aproximadamente 9 diferentes nacionalidades, donde destacan principalmente los mexicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños, pero igual pues un resto de otras comunidades inmigrantes latinoamericanas. Nuestro enfoque principal geográficamente, repito, es el país. Sin embargo, muchas de nuestras organizaciones miembros, y en este caso aquí en Chicago tenemos el Centro Oscar Romero, que es una organización miembro de NEILAC, que se desempeña propiamente en el ámbito de Chicago. Aquí pues hay que recordar que la comunidad salvadoreña no es de las más numerosas en el país. Se estima que hay alrededor de 60-75 mil salvadoreños en el estado de Illinois. Lamentablemente, a diferencia de cómo fue el origen de los salvadoreños en el área de Chicago, ya no estamos concentrados en un barrio en particular. Nos hemos regado a lo largo y ancho del estado. Hay un consulado muy activo, que está muy involucrado también en temas de interés no solamente de los salvadoreños sino de los latinoamericanos, pero repito, la preocupación principal del salvadoreño que vive en Chicago tiende a estar más en el ámbito de la seguridad económica. Hay obviamente un tema migratorio que preocupa también a la comunidad salvadoreña en Chicago, pero insisto, como parte de la sociedad estadounidense, como parte de la gran comunidad de origen latinoamericano, obviamente hemos encontrado algunas dificultades los últimos 5 o 6 años como parte de la realidad de crisis que ha vivido Estados Unidos, de la cual todavía no nos recuperamos a un 100%. Entonces estos son, digamos, que los problemas que afectan, y el rol de organizaciones como Centro Romero ha sido principalmente incidir en las decisiones de la ciudad de Chicago, del estado de Illinois, para asegurar que los programas diversos que tiene el gobierno del estado de Illinois o la ciudad de Chicago también tengan un puente hacia la comunidad salvadoreña centroamericana aquí en la ciudad. Nosotros en la Alianza Nacional lo que hacemos básicamente es ayudar a organizaciones como Centro Romero por medio de capacitaciones para que puedan ser ellos más efectivos abogando por aquellas cosas que le importan a los salvadoreños, a los centroamericanos y al resto de la comunidad latinoamericana en el estado de Illinois. Es un tema de rigor preguntar sobre qué opinión hay sobre el voto en el exterior, el DUI, porque como tú sabrás, la política es una línea transversal en todas las actividades de nuestras vidas. ¿Cómo percibieron ustedes eso? Digamos que se aprobó el voto en el exterior y que posteriormente fue evolucionando y que pocas personas podrán votar en las próximas elecciones del 2014. Claro. Pues yo creo que hay una gama muy amplia y diversa de opiniones en cuanto al tema del derecho a votar desde el exterior, la emisión del DUI. Yo creo que la manera como ha funcionado el proceso pues ha sido de tal forma que realmente son pocos los salvadoreños que han logrado asegurar la emisión de un DUI con su dirección residencial de aquí de Estados Unidos, que es un requisito para que puedan ejercer el derecho al voto. Yo lo comentaba recientemente con algunos de los funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en realidad cuando uno pone en la balanza la importancia práctica, la importancia cotidiana de un tema como el derecho al voto del salvadoreño en el exterior o la obtención de un DUI, comparado con otros problemas que afectan la vida cotidiana del salvadoreño en Estados Unidos, hay que ser franco y reconocer que únicamente aquellos de nosotros que tenemos, digamos, una perspectiva más amplia y universal sobre la importancia de los derechos, consideramos que es vital estar inscrito, tener su DUI, ejercer el derecho al voto, pero yo te diría que para la mayoría del salvadoreño hay otras preocupaciones que le ocupan diariamente de forma más contundente de lo que ocupan estos temas, pues como el voto del salvadoreño en el exterior. Yo en lo personal quisiera idealmente que todos los salvadoreños que vivimos en Estados Unidos participáramos de una manera más dedicada en la realidad del país, pero repito, reconozco que para llegar ahí hay mucho trabajo de educación que hacer, y también reconozco de que los recursos que se dispusieron para el trabajo de emisión del DUI han sido limitados. No me quejo tanto del caso de Chicago, pero sí conozco la realidad, por ejemplo, de Nueva York, la realidad de Los Ángeles, de San Francisco, donde lamentablemente la capacidad de atender para ese fin en particular
es extremadamente limitada comparada con el número de personas que tienen efectivamente interés en acceder a estos derechos por medio de nuestros consulados. Oscar, vamos a ir a una breve pausa, enseguida retornamos contigo para seguir conversando otros puntos de vista sobre la realidad de nuestro país, vista desde la diáspora. Gracias por estar con nosotros. Carlos, enseguida regresamos. Sí, claro. Vamos a la pausa.